Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este podcast titulado Diáspora Africana y Afrodescendencia en Chile. Un enfoque de género desde el Maule. Historia, memoria y reemergencias afrodescendientes desde la trata transatlántica hasta el presente. Mi nombre es Carolina Chabela Silva Troncoso y hoy les invito a realizar un viaje etnográfico e histórico por las arterias de nuestro continente, que ha intentado por siglos blanquear su pasado. Este relato no lo hago desde la distancia académica ni desde una supuesta neutralidad. Lo hago desde mi cuerpo afrodescendiente no racializado, situado en la región del Maule, Chile, como mujer, madre, antropóloga, artista, gestora y mediadora cultural, que investiga mientras habita. Como antropóloga dedicada a la investigación de la diáspora africana, entiende que la historia afrodescendiente no es un apéndice de la historia oficial, sino uno de sus cimientos más profundos y a menudo el más silenciado. Allí donde se construyó modernidad, también se construyó despojo. A lo largo de este podcast exploraremos desde los horrores de la trata hasta la vibrante reemergencia política afrodescendiente en el Chile actual, integrando siempre una perspectiva de género que devuelva la agencia a las negras, mujeres que no solo sostuvieron la vida, sino que parieron la libertad de nuestras tierras. Vamos. Esclavización y trata transatlántica. El desarraigo como sistema. Nuestra odisea comienza con lo que Herbert Klein y Ben Vinson III definen como uno de los crímenes más masivos de la historia humana: la trata transatlántica de esclavos, o mejor dicho, de personas esclavizadas, porque no se trata de una condición natural, sino de un sistema de dominación impuesto sobre cuerpos y culturas que fueron deshumanizadas. Entre los siglos XVI y XIX se estima que entre 10 y 15 millones de personas fueron secuestradas desde África, de las cuales cerca de 2 millones murieron en la travesía oceánica. Roquinaldo Ferreira y Tatiana Seillas señalan que América Latina fue el destino de entre el 50 y el 60% de estas personas esclavizadas, con puertos como Cartagena de Indias, Salvador de Bahía y Veracruz como verdaderos centros de distribución de vidas racializadas. Este espacio, el oceánico, no fue solo una ruta comercial, fue lo que hoy podemos nombrar como el Atlántico Negro, un territorio político y cultural donde se quebraron genealogías, pero también donde comenzaron nuevas formas de resistencia. La trata no fue un accidente del capitalismo naciente, fue su condición de posibilidad. Europa no se modernizó a pesar de la esclavización, se modernizó gracias a ella. Desde una perspectiva de género, la trata no fue un proceso neutro. Históricamente se importaban 2 hombres por cada mujer. Klein y Vinson III explican que esto no se debía a una falta de demanda en América, sino a que en África las mujeres tenían un alto valor económico y social, debido a su rol central en la agricultura y en la reproducción de redes de parentesco, lo que encarecía su precio a los tratantes. Por lo tanto, su precio era más caro y su captura era más violenta. Las mujeres que llegaron sufrieron una doble inferiorización, la racial y la de género. Como explica María Isabel Mena, fueron forzadas a acuerpar niños de todos los colores, muchas veces producto de la violencia sexual sistemática. No podemos olvidar tampoco las llamadas niñeces de Gorée, niños y niñas capturadas que perdieron su lengua, nombre y lugar de origen, convertidos en mercancía de alta rentabilidad biológica para el sistema esclavista. Vida colonial en América Latina. Resistencia en lo cotidiano. Durante la colonia, el sistema legal definió a la persona negra como un bien mueble, como una pieza, como una cosa heredable, hipotecable e intercambiable. La esclavitud fue el pilar de las economías de este nuevo mundo, como el azúcar en Brasil y la minería en los Andes, sosteniendo la acumulación europea
sobre cuerpos racializados. Sueli Carneiro nos advierte que la cosificación hacia las personas africanas esclavizadas fue una constante y que la violación colonial a las mujeres negras e indígenas por hombres blancos es el cimiento de las jerarquías actuales. La historia oficial suele erotizar la violencia, transformándola en falsos romances fundacionales que sostienen el mito del mestizaje armónico. Las mujeres negras vivieron la primera división sexual y racial del trabajo. Fueron explotadas como reproductoras forzadas en criaderos humanos o como nodrizas, obligadas a amamantar a los hijos de las élites blancas mientras sus propios hijos morían de inanición. Sin embargo, incluso en ese contexto, resistieron. Allí donde no hubo escritura, hubo memoria corporal. Allí donde no hubo archivo, hubo transmisión. La cocina, el canto, la crianza, la espiritualidad y el cuidado fueron espacios políticos. Algunas mujeres utilizaron incluso algunos resquicios legales del derecho colonial para demandar su libertad. Casos como los de María Josefa Olaya o Lucía Viana muestran una agencia a otra, una forma de resistencia que no gritó, pero insistió. Participación afrodescendiente en la construcción de la República. La independencia de nuestras naciones no fue una concesión de los criollos, sino un logro donde los afrodescendientes fueron protagonistas militares y políticos. En Cartagena de Indias, las milicias de los artesanos pardos y los lanceros de Getsemaní presionaron para declarar la independencia absoluta. En Chile, los batallones pardos fueron fundamentales para batallas como las de Rancagua o Chacabuco. Figuras como el teniente José Romero, apodado como el Sambo Peluca, son parte de esta historia borrada. Mientras los hombres iban al frente, las mujeres negras sostenían la logística, la economía y las redes comunitarias. Manuel Zapata Olivella rescata la figura de Hipólita, nodriza de Simón Bolívar, quien alimentó no solo su cuerpo, sino también sus ideales de libertad. La República prometió ciudadanía, pero temió profundamente a los cuerpos negros libres. El miedo a la partocracia condujo a la traición y al asesinato de líderes afrodescendientes. La libertad fue ofrecida siempre de una forma instrumental e irreversible. Continuidad afrodescendiente. El mito de la democracia racial y el borramiento cultural. Al consolidarse las naciones en el siglo XX, surgieron ideologías de exclusión. Paulina Alberto y Jesse Hoffman-Garskov analizan el auge del mito de la democracia racial. Se sugería que en América Latina no había racismo gracias al mestizaje y que las sociedades multirraciales convivían en armonía, demostrando que este mito funcionó como dispositivo de silenciamiento. En palabras simples, en América Latina, el racismo no siempre grita, muchas veces susurra: aquí no hay negros. Sueli Carneiro denuncia que este imaginario convirtió a las mujeres negras en antimusas, donde la blancura era el único modelo de belleza aceptable, mientras se hipersexualizaba el cuerpo de la mulata como símbolo nacional o bien de exportación, sin reconocerlas como sujetos políticos e intelectuales. En el Cono Sur, el borramiento fue radical. En Chile, autores como Francisco Encina y Nicolás Palacios difundieron el mito de que los negros se habían muerto de frío, promoviendo una identidad puramente española y araucana o mapuche, para blanquear la nación a través de la negación de la raíz africana, pero siempre advirtiendo del peligro de la mezcla con los negros. Este blanqueamiento cultural no fue solo biológico, fue una política de Estado, surgimiento del movimiento político afrodescendiente, de la identidad al derecho. El siglo XX marcó el despertar de la organización política afrodescendiente, desde el Partido Independiente de Color en Cuba hasta el movimiento negro unificado en Brasil. La lucha pasó de la asimilación a la denuncia del racismo estructural. Un hito mundial fue la conferencia de Durban en 2001, donde se consolidó el término político afrodescendiente, surgido en Santiago el año 2000, para reconocer la migración forzosa y el derecho a reparación histórica.
Nombrarnos afrodescendientes no fue un gesto simbólico, fue una estrategia de supervivencia política. Las feministas negras, como Lelia González, denunciaron tanto el racismo dentro del feminismo hegemónico blancocentrista como el patriarcado dentro de los movimientos negros. Surgió así la conspiración feminista afrodiaspórica, un acto de amor y resistencia política para posicionar a las mujeres negras como agentes de conocimiento y cambio social, y no solo como víctimas. Afrodescendencia en Chile. Arica y su historia de resistencia. En el contexto chileno, Arica representa el bastión de la memoria negra. En 1871, la población afrodescendiente era mayoritaria, representando el 58% de la ciudad y el 77% en el Valle de Azapa. Tras la Guerra del Pacífico, el proceso de chilenización forzada intentó borrar esta raíz, empujando las prácticas afrodescendientes hacia la clandestinidad. En el año 2000, luego de la preconferencia en Santiago, surge la ONG Oro Negro, liderada por mujeres como las hermanas Salgado, quienes confrontaron al Estado por negar su existencia. Este activismo femenino impulsó no solo el reconocimiento a nivel cultural y político, sino también el rescate y la valoración de prácticas culturales como el tumbe carnaval, una danza que al día de hoy recrea las labores coloniales y el cortejo a través de caderazo, convirtiéndose en un archivo histórico en movimiento y en una herramienta de visibilización política. De esta forma, el tumbe no recuerda a la esclavitud, sino que la interrumpe. Este proceso, liderado por organizaciones ariqueñas como Oro Negro, Lumbanga y Luanda, entre otras, logró que en el año 2019 se aprobara la ley 21.151 que reconoce al pueblo tribal afrodescendiente chileno ante el Estado, logrando que se incluya la variante afrodescendiente dentro del sistema de salud, de desarrollo social, en la educación y también en el censo 2024, registrando que cerca del 1% de la población chilena se reconoce como afrodescendiente. Presencia afrodescendiente en el Maule, tras la huella silenciada. A la zona central de Chile llegaron alrededor de 6.000 personas africanas esclavizadas que se repartieron por diversos territorios, llegando a representar el 20% de la población en Santiago en el siglo XVIII. En este contexto, la región del Maule no es la excepción, y también posee una huella africana profunda, aunque sistemáticamente negada. Investigaciones como las de Alfaro y Flores, Lacoste y Barra fueron sistematizadas por el núcleo Afro-Maule en el año 2025, revelando que en el siglo XVIII los esclavizados representaban el 12% del patrimonio de la región y que fueron fundamentales en el desarrollo de las actividades más importantes de la región, como fueron la vitivinicultura y la arriería, ocupando puestos de confianza y especializados como toneleros, capataces y mensajeros en las rutas comerciales que unían Santiago y Concepción. En datos, entre 1678 y 1793 se documentan 131 afrodescendientes, entre mulatos, zambos y negros. Sin embargo, en el censo de 1813 se registraron 4.514 mulatos y negros en toda la región. Hoy asistimos a una incipiente reemergencia afrodescendiente en el Maule, basada en relatos familiares, prácticas culturales y memorias fragmentadas que van constituyendo evidencias preliminares, forjando la construcción de una nueva identidad afrodescendiente, consciente de su mezcla y su blanqueamiento, pero que busca reivindicar las raíces afro que fueron borradas por el racismo estructural. Esta reemergencia no busca pureza racial ni pruebas biológicas. Es un proceso político, afectivo y territorial. Estas evidencias preliminares, al ser leídas relacionalmente, son indicios convergentes que muestran patrones y recurrencias que son huellas históricas, que unidas a la conciencia racial, al arte como dispositivo de memoria, a la práctica espiritual y a la vinculación como estrategia política, considera que cuando el archivo fue negado, el silencio se volvió evidencia. Y escuchar ese silencio también es una práctica etnográfica. Proyecciones. ¿Por qué seguir estudiando la afrodescendencia? Para cerrar, miremos el futuro. El censo 2024 en Chile marca un hito histórico al incluir la pregunta de autoidentificación afrodescendiente. Es un paso clave para generar políticas públicas con un enfoque étnico,
Estudiar esta historia es un acto de justicia reparativa. Como señala Ángela Yesenia Olaya, los desplazamientos forzados actuales de poblaciones afro hacia Chile son parte de un continuum de violencia que solo entenderemos si historizamos el despojo. Seguir estudiando la afrodescendencia permite desmantelar el racismo interiorizado y asegurar que las próximas generaciones puedan vivir con dignidad. Estudiar la afrodescendencia no es mirar al pasado, es decir, qué tipo de país estamos dispuestas a construir. Finalmente reafirmo que si las mujeres negras parieron la humanidad, hoy tienen el derecho y la responsabilidad de seguir pariendo la libertad. Gracias por acompañarnos en esta excavación arqueológica por la memoria. La historia afrodescendiente no es pasado, es un latido presente que exige justicia. Hasta la próxima.